Hola, ¿qué tal? Soy Andrés, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar un minestrone. El nombre minestrone en italiano es un aumentativo de minestra, que significa sopa, así que sería una gran sopa, rica y suculenta, con variedad de vegetales, legumbres, arroz o a veces pasta. No hay una receta única de esta sopa, ya que varían tanto el método de preparación como también los ingredientes que se emplean. Esta versión que voy a preparar será tipo a la milanese, porque lleva como ingrediente la panceta, que se usa para el sofrito que servirá como base para esta sopa. En las versiones más auténticas se usa la parte del cuero de la panceta y la grasa. Se pica la panceta finamente, o también puede cortarse en cubos pequeños, y se pican finamente también 2 dientes de ajo. En una olla se ponen a calentar 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva. Se agregan la panceta y los ajos picados y se sofríen unos minutos a fuego medio bajo. Se pica luego una cebolla grande y se agrega también al sofrito. Y a continuación se cortan todos los vegetales que serán parte de esta sopa, comenzando con 2 zanahorias cortadas en cubos pequeños. Las agrego al sofrito y voy a ir picando los vegetales y agregándolos a la olla para que se vayan cocinando lentamente, tratando de que las verduras suden un poco pero que no lleguen a dorarse. Seguimos con 2 ramas de apio, con hojas y todo. Movemos un poco cada vez que agregamos nuevos vegetales a la olla. Se agrega también la parte blanca de un puerro, que al igual que el apio dan mucho sabor a las sopas. Seguimos con 2 tomates bien maduros. Si no se consiguen buenos tomates, pueden usarse también tomates en lata al natural o 3 o 4 cucharadas de puré de tomates. Tengo unos tomatitos cherry, así que voy a agregar algunos también. Lo bueno de esta sopa es que se puede ser muy creativo usando los vegetales que tenemos a nuestra disposición o recortes que hayan quedado de otras preparaciones. Se agregan ahora algunas hierbas frescas, como unas hojas de salvia y una ramita de romero fresco. Seguimos ahora con un zucchini cortado también en cubos pequeños. Se debe tratar de que el corte de los vegetales sea más o menos todos del mismo tamaño, para que la cocción sea pareja. En vez del zucchini podría usarse también un zapallito verde o de tronco. Tengo también unos recortes de calabaza que voy a incluir para sumar color y sabor a la sopa. Se agregan también 2 o 3 papas pequeñas y estas cantidades rinden para una sopa de 6 a 8 porciones. Abajo en la descripción del video estará la lista detallada de los ingredientes. Y también unas chauchas o judías verdes.
también cortadas más o menos del tamaño del resto de los vegetales. Una vez cortados y dentro de la olla estos vegetales, se agrega 1,5 litros de agua hirviendo para no bajar la temperatura de cocción. Agrego ahora 200 gramos de alubias que han estado en remojo durante toda la noche. Se deja hervir todo lentamente durante unas 2 horas a fuego medio-bajo. Una vez que las alubias comienzan a ponerse tiernas, se agrega medio repollo verde cortado en tiras finas. Pueden agregarse también 2 o 3 hojas de acelga, cortadas también en tiras finas con tallos y todo. Esta es una sopa que entra en la categoría de sopas secas, que son más suculentas y con menos líquido. Se agrega por último 100 gramos de arroz, que es otra de las características del minestrone a la milanese. Luego de añadir el arroz, se condimenta con sal y pimienta negra recién molida. Se deja cocinar unos 10 o 12 minutos más hasta que esté listo el arroz. Y para terminar se pican unas ramitas de perejil fresco, hojas y tallos que también tienen sabor. Una vez lista la sopa, se apaga el fuego y se agrega el perejil picado. Para llevar a la mesa, se ponen en una sopera la cantidad de porciones que se vayan a servir. Lo bueno también de esta sopa es que puede hacerse en gran cantidad y guardar un poco para el día siguiente, que sabrá aún mejor. Si se desea guardar para los siguientes 2 o 3 días, debe separarse y agregarse arroz solamente a la parte que se va a consumir. Servir caliente con queso parmesano rallado bien fino y aceite de oliva en crudo. La preparación de esta sopa de verduras es bastante sencilla, pero también larga y laboriosa debido a la limpieza y corte de los vegetales que la componen. Sin embargo, les garantizo que vale la pena tomarse el tiempo para poder disfrutar de este plato que combina bondad y autenticidad. Espero que les haya gustado. Como siempre, muchas gracias por su tiempo y será hasta la próxima receta. Chao, hasta pronto.